Los párrocos, ¿cuánto tiempo capacitan? ¿Hacen un examen? ¿Les toman un examen? Yo sé que el riesgo es, no, bueno, estos novios, si yo les doy demasiada formación, se van a ir a otro lugar y otro cura los va a casar mal. Bueno, será problema de otro cura. En estas épocas donde hay tanto contenido de internet tan a veces valioso y a veces nefasto, también hay que tener Exacto. cuidado con lo que nuestros hijos ven en internet, donde ahí se puede colar el demonio, o sea, desde este muñeco Momo que les hacía a los chicos hacer cosas degradantes y autolastimarse y lastimar a los demás, ¿se acuerdan el desafío de la ballena azul? Que también Sí. fue algo gravísimo. Entonces, hoy los padres tenemos que estar con 1000 ojos. No podemos decir, no, bueno, yo ya está, ya cumplí. No, no, es permanente. Por eso también los padres tenemos que capacitarnos. Tenemos que Exacto. pasar. Es una formación continua. No puedo decir, no, yo estudié abogacía entre los 18, los 23, 24 años, ya está. Ahora me dedico. No, tenés que seguir estudiando, no solamente derecho, sino también otras cosas, porque los desafíos son muy, muy grandes. Por ejemplo, eh, hay algunos temas puntuales, ¿no?, que me gustaría tocar. A mí me parece fundamental, y esto ya lo decía Platón, la música que escuchamos. La educación de los hijos en realidad empieza, si ustedes me apuran, en el vientre materno. Yo a mis hijos los hacía escuchar junto con mi señora, cuando estaba embarazada, música clásica. Bach, Beethoven, Mozart, y lo siguen escuchando. Esa música es una música que hace bien, que estimula las neuronas. Lo mismo la música celta, es una música noble, épica. Ellos tienen que ir escuchando eso. Y en Argentina, lo conocerán muchos, el folclore. Me animo a recomendar, lo pueden encontrar en YouTube, un grupo muy valioso, que se llama Los Paz, que tiene letras espectaculares, más sano que el agua y que la leche materna, más sano que eso no hay. O sea, tenés el agua, la leche materna y los Paz. Son las personas más sanas que puede haber, con contenidos y letras nobles, muy bien armadas. Así que yo lo recomiendo, vayan a YouTube, busquen folclore argentino, Los Paz. Hay algunas letras que son realmente muy impactantes. Educar en eso. Y luego tratar de evitar las estridencias, los gritos, el griterío. O sea, voy a decir algo que es obvio, pero papá y mamá tenemos que no discutir delante de nuestros hijos, mucho menos gritarnos. Eso es algo fundamental. Claro. Sobre todo cuando los chicos son muy chicos, que no entienden y que parece ser que uno grita, que el otro grita y ni siquiera entiende por qué. Y ve que los ánimos, la sensibilidad se va. Y tenemos que nosotros evitar eso. Por lo menos postergar esa discusión hasta tenemos que tener una discusión, tenemos que tener, pero no tratar de que no sea delante de nuestros hijos. Son cosas puntuales y son muy sencillas, pero a veces cuesta mucho. En esta época, digamos, como colocando ahí en cierta objeciones, muchos padres, muchas madres sobre todo, eh, digamos, les tocó un papel muy complejo, ¿no? Fueron abandonadas o en todo caso los niños pues crecen con las abuelas, con los tíos, bueno, con un sinfín de situaciones muy tristes, pero que están ahí. Y que como que, bueno, la educación, todo eso se va volviendo más pesado, la predisposición del niño también es diferente por esa situación. ¿Habría una manera de mitigar de alguna manera o qué hacer, digamos, una situación que a veces es medio al límite como esas? Yo creo que sí hay manera, habría que ver caso por caso, pero creo que la naturaleza, Dios, ha provisto a los padres de un reservorio de energías.
y de sentido común, de criterio. Aun cuando un padre esté solo, una madre sola, un padre solo, sea porque fue abandonado por el otro padre, porque quedó viudo, lo que sea, o porque se separaron, lo que sea, pero tiene que haber un esfuerzo mayor, ciertamente, pero hay cosas que se pueden hacer. Sobre todo, primero que nada, conservar la cabeza sobre los hombros, pero es importantísimo que, que eso se pueda, que lo pueda lograr el padre que quedó solo o que quedó averiado, porque es una mutilación. Yo lo he pensado muchas veces digo, si a nosotros que somos papá y mamá y estamos juntos y pensamos lo mismo y vamos para adelante, nos cuesta, y eso que somos un equipo, y yo muchas veces lo he pensado, dije, y a la madre que está sola y al padre que está solo, debe ser terrible, es muy difícil. Ahí es donde la comunidad debe suplir. Entonces, también con esto respondo a tu pregunta. Esos los hermanos solteros, los amigos solteros, los que estamos al lado, o los que estamos casados, pero podemos ayudar, si podemos ayudar, debemos ayudar. Es decir, no podemos dejar que un padre solo, una madre sola haga todo el esfuerzo. Ahí es donde tenemos que ayudar nosotros, primero desde lo material, cosas sencillas. A veces una persona soltera tiene un excelente trabajo y tiene un auto, por decir una cosa. Entonces, podría pasar y levantar a esa mamá con su bebé y permitirle a esa mujer una actividad social un poco más dinámica. Porque quizás esa mujer no tiene auto, está con lo justo y el otro le sobra. Entonces, ahí se van compensando, ¿no? Y eso es una manera de ayudar. Y lo mismo con otras cosas. Por ahí la madre tiene problemas para salir de la casa porque tiene que dejar al bebé solo, entonces solamente lo puede dejar salir si está su mamá, si lo cuida alguien, una vecina. Entonces, bueno, ir y facilitarle. ¿Qué necesitas? Bueno, pañales, óleo calcario, algodón, ¿no? Todo lo que necesita para limpiar a un bebé. Comida, leche, bueno, ofrecerse, o sea, no, si somos una comunidad católica y cristiana, tenemos que hacer eso. Si ahora, en cambio, lo peor que nos puede pasar es encontrarnos con gente que dice ser cristiana y que de repente dice, ah, no, bueno, vos tuviste mala suerte, bueno, que te ayude Dios, yo no te voy a ayudar. Y a veces eso Ya. puede pasar y es muy duro, pero bueno, nosotros tenemos que justamente suplir, ayudar en la medida de lo posible a ese padre que se ha quedado solo, eh, sin ninguna duda, por supuesto. No, sí, es verdad, es la caridad cristiana en su esplendor y más en un momento en que, sobre todo a los niños y a los jóvenes, es un bombardeo total, ¿no? En la universidad, en el colegio, pero ya desde la escuela hay un bombardeo, si no directo, porque hay profesores con ideas anticristianas o son comunistas o no sé qué, sí implícitamente, ¿no? Aquí cerca, por ejemplo, hay un colegio y uno a veces escucha esos eventos escolares y es rap, reggaetón, ¿no? Entonces la desobediencia, la sensualidad y todo eso va entrando por los poros, por los poros. Y luego en casa pues encuentran algo semejante, ¿no? Que es lo que uno debería tratar de evitar, pero está. Y hay en eso una cosa que fue con toda esta cuestión del encierro al que fuimos sometidos. No solo que ya los niños tienen un celular, que es como parte de eso, pero también fue la educación o, en fin, la enseñanza virtual. Es Sí. decir, por pantallas y ya desde antes estaba, pero ahí como que se ejerce más fuerza sobre el autodidacta, ¿no? Entonces ya el joven que puede aprender por sí mismo y un montón de ideas así, ¿no? Ese montón de ideas que nos podría comentar usted. Dos cosas. Primero, cuando dijiste reggaetón, tuve que reprimir mis ganas, mis náuseas, porque realmente es repugnante. Pero además de lo que tú dices, hablabas de sensualidad, de rebelión, también idiotez, vulgaridad, imbecilidad y finalmente falta de respeto a la mujer. O sea, las letras de reggaetón,
¿no? O sea, en esta época de feminismo, de derechos de las mujeres, ¿y por qué no van y atacan las letras del reggaetón que son tremendamente lesivas de la dignidad de una mujer? Primero eso, hay que, si uno no puede evitar que un hijo escuche eso por el barrio, por lo menos que en casa tiene que haber un ambiente sacro, protegido. El mundo no puede entrar en la casa. No puede entrar ni por la música, ni por las imágenes, y no deberían entrar tampoco los problemas del trabajo. Eso primero que nada. Y en cuanto al celular, vamos a hablar del tema audiovisual en general y decir esto. Está absolutamente comprobado que el exceso de imágenes, el exceso de estímulos audiovisuales está acompañado del descenso del razonamiento y la abstracción. Mi abuela decía, mi abuela Margarita, decía, la caja boba. Mi abuela tenía secundario completo. También justamente cumple ahora dentro de poco, en mayo también, el 15 de mayo. Pero mi abuela, con su sentido común, ama de casa, decía, la caja boba. ¿Por qué? Porque se veía que mi abuelo quedaba como embobado mirando la televisión. Y te hablo de la televisión de la época de mi abuela joven, años 40, años 50. O sea, la televisión de esa época sería para hoy Era otra cosa. Blancanieves. O sea, bueno, pero la cuestión es que eso mismo que mi abuela decía, la caja boba, vino después un intelectual de izquierda llamado Giovanni Sartori y escribió Homo Videns. Y en Homo Videns, Sartori dice, con mucho más complejidad, lo mismo que decía mi abuela, que el exceso de estímulos audiovisuales hace caer el razonamiento. Bueno, Sartori no hablaba de Instagram y del celular en esa época, pero la verdad es que esto nos puede esclavizar. Entonces, yo en lo personal tengo el firme convencimiento y el objetivo de que mis hijos tengan el celular en una edad cuando sepan que esto es un instrumento, que la vida no pasa por acá. Cuanto más tarde, mejor. A mí me encantaría, si yo pudiese llegar a que mi hijo tuviese su primer celular a los 14 años, a los 15 años, yo sería feliz. Que tenga 14 años de vida normal, yendo a jugar a la pelota, a la plaza. Quieren venir amigos, vengan a ver una película en mi casa, hacemos pizza, juegos, que jueguen al Monopoly, que jueguen al ajedrez, fomentarle el deporte, la natación, la equitación, el surf, las artes marciales, el boxeo. A mí, nosotros, el baile, por ejemplo, nosotros en Argentina tenemos un baile muy lindo, también los invito a mirarlo en YouTube, que se llama el malambo. El malambo es un baile muy lindo que queremos que nuestro hijo aprenda. Y también escalar, actividades como la escalada. Esas son actividades que fortalecen muchísimo los músculos y dan una gran seguridad a la persona, el arco y flecha. Es decir, el ping-pong, hay tanto por hacer, hay tantas actividades para fomentar a los niños, que la verdad que se queden en esto es un desperdicio. Y si el objetivo es que se relacione con sus compañeros, bueno, que vengan todos a casa y ponemos las actividades en casa, los juegos, ponemos todo al servicio de ellos. O un club, o ir a una plaza y llevar los juegos allá. Pero realmente que un chico de 3 años, de 4, de 7, de 9, de 10 años tenga un celular, a mí me parece una barbaridad. Me parece una barbaridad, me parece que esto mata la creatividad, mata el ingenio y que además es la puerta a un montón de barbaridades. Y no, por favor, no nos quedemos solo en lo sexual. El peligro no es solamente que mi hijo vea a una mujer con poca ropa. También el peligro está en la violencia, está en la vulgaridad de las letras que se escuchan,
está en juegos que son depravados. Había, por ejemplo, un juego, tú que hablabas de la cuarentena, había un juego Sí. donde había una especie de luchador que lo diseñaron para el tema de la pandemia. Había una especie de muñeco que tenía un misil y su objetivo era destruir a manifestantes que se manifestaban contra la cuarentena. Ah, Y el juego era, es como vieron el Doom, yo tengo casi 40 años, el Doom, acá era una pistola que aparecía así, tenías que ir matando monstruos. Bueno, algo parecido, pero en vez de matar monstruos que querían destruir el mundo, vos ahora tenés que matar manifestantes que se manifiestan contra la cuarentena y el encierro. Y ese juego existió. exacto. Entonces, hay muchas cosas muy peligrosas y que nosotros tenemos que tener el buen tino de restringir lo que haya que restringir y luego abrir el juego para todo lo que hay para abrir. No podemos, porque también en los ámbitos católicos, Diego, predomina a veces, sobre todo en los ámbitos católicos más tradicionales, a veces predomina entre los padres cierto rigorismo. Sí, ¿Sí? Entonces, es todo no. Yo estoy de acuerdo en que hay cosas a las que hay que decir no, y de manera rotunda, pero después hay que decir sí a otras para compensar, porque si yo simplemente digo que no a todo, entonces a mi hijo se la hago muy cuesta arriba. Yo se la exacto. tengo que facilitar a mi hijo. Y una manera de facilitarle es decirle, mira, vamos a hacer surf. Te llevo, acá por ejemplo en Argentina, estamos a unos 400 kilómetros de la playa. Entonces uno puede decir, hijo, cuando tengan 10 años, te voy a llevar a hacer surf a Mar del Plata. Y hacemos un viaje de un fin de semana, que son 4 horas en auto, y lo llevo a Mar del Plata, en la costa de la Argentina, lo llevo a practicar surf. O vamos a la montaña y hacemos tirolesa, que es divertidísimo. O vamos a, por ejemplo, a Mendoza, que tiene montañas con río, y hacemos rafting. O hacemos canotaje. Hay tanto para hacer que la verdad limitarnos a esto es Sí. imperdonable. Y en ese sentido es eso, ¿no? Ese equilibrio entre no aflojar tanto la mano, pero tampoco ser demasiado rigorista, por decir así. Así Porque es. sí, uno ve a veces esa... Hasta los niños quedan como, primero, como limitados, entonces alguien diría traumados, y tiene consecuencias, ¿no? Porque ya en la adolescencia, en cualquier momento así, explotan y se van es para el otro lado totalmente, porque ahí sí realmente me oprimieron, me encerraron, me no sé qué. Y odia eso, y odia la fe, un montón de cosas. Y en ese sentido digamos, de la educación de cara a esos niños, a esos jóvenes o a los profesores que nos pueden estar viendo, digamos que la educación tiene varias, o como la gente percibe hoy los colegios, como varias cosas en las que o se cae en la no apetencia de los niños porque se aburren, porque no, como que no encuentran sentido, me están calificando por notas, pero yo soy bueno en el arte, pero no en las matemáticas, o soy bueno en las matemáticas, pero no en el deporte, porque la idea como es, digamos, de cara a los jóvenes, que me ha tocado, digamos, tratar mucho con ellos y, digamos, en esa etapa de la preadolescencia, es las notas no sirven para nada, porque yo paso de una clase de matemáticas a una de ciencias naturales y después una de deporte, porque no aprendí inglés y me dieron inglés en todo el colegio. Es como todo un montón de cosas que confluyen allí y que hacen que las personas, de alguna forma, como que el colegio es estresante o incluso es aburrido y demás. Hay muchas críticas que se puede hacer al sistema que todos conocemos del colegio. Algunas las has insinuado tú en tu comentario, pero hay más. O sea, para empezar, a veces hay una sobrecarga de materias enorme y vemos chicos que aprenden y sacan muy buenas notas
porque aprenden de memoria, porque detectan un poco qué decir, qué espera el profesor que diga, pero no son mejores que con los otros que sacan un 6, un 7. En el colegio, el padre Castellani, Leonardo Castellani, que creo que muchos lo conocerán, decía que el colegio debe ser para desarrollar hábitos. Y sabemos que hay dos tipos de hábitos: hábitos intelectuales, que son las virtudes intelectuales, y hábitos morales, que son las virtudes como las conocemos: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Entonces el colegio tiene que desarrollar hábitos. Y para eso necesita de una integración de las clases. Ahora bien, sí, hay un reduccionismo a la cantidad. Eso está ahí. Pero es preocupante el fenómeno del aburrimiento de los chicos. Ahora, yo te puedo decir también que el aburrimiento, en ellos hay un poco de culpa, pero hay mucho más culpa en aquel que le mató el alma. Porque ese chico que es aburrido, que se aburre a los 14, 15 años, no era aburrido a los 8, no era aburrido a los 9, no era aburrido a los 7 años. Amaba el conocimiento. Entonces hay un punto que es difícil de determinar en cada caso, donde ese chico, que es toda potencialidad, toda creatividad, que puede llegar a las estrellas, que le encantan los dinosaurios, que manuales, que va a ver los países, que sabe todas las capitales, que quiere aprender, hay un momento en que ya le deja de importar. Nosotros tenemos que ver eso. ¿Por qué le deja de importar? ¿Qué pasó ahí? Hay que ver qué pasó ahí. Pero una de las cosas que me animo a decir es que no puede saborear la realidad. Como tú sabes, los medievales decían que el saber viene del sabor. Cuando degustamos la realidad, cuando podemos paladearla, es lo que hace el sabio. El sabio es aquel al que las cosas le saben como realmente son. ¿Sí? Principio general. Entonces, un docente que sabe y que está apasionado comunica entusiasmo a sus alumnos. Puede que los alumnos se entusiasmen o no, pero es mucho más probable que un alumno se entusiasme. Es infinitamente más probable que un alumno se entusiasme si el docente está apasionado que si el docente está aburrido. Entonces, uno tiene que ver, sí, el alumno está aburrido, pero ¿por qué? Y hacer esa línea causal. Tiene que armar esa línea causal. A ver de dónde sale ese aburrimiento. A veces es un corazón roto, un corazón decepcionado, una persona, un chico que ha perdido, que llega a la adolescencia y descubre que a veces sus padres, que eran los faros de la justicia y la ética, no lo son, no les importa nada, la indiferencia. A veces el chico trae un 9 y el padre no le importa, y trae un 1 y el padre no le importa. Entonces el chico empieza a beber el relativismo de una manera mucho más peligrosa que si lo ve en un libro, ¿no? En cualquiera de un libro como este. Porque acá ves el relativismo y te lo enseñan como una doctrina. Pero el relativismo que mama a ese chico cuando se saca un 1 y al padre no le interesa, y se saca un 9 o un 10 y al padre tampoco le interesa, es muchísimo peor. Porque es un relativismo práctico, es un relativismo que se transpira, se vive, se pasa por las entrañas. Es gravísimo. Entonces el padre y la madre también jerarquizan. Si el padre está hablando con el hijo, de repente, para hijo, te tengo que... Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, una vez, dos veces. El padre le está diciendo al hijo que el celular o lo que está llamando es más importante que él. Ahora, si cuando suena el celular, el padre le dice, hijo, seguí hablando. Y el hijo le dice, papá, ¿no vas a atender? No, 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 después atiendo, dale, te quiero escuchar a vos. Contame cómo fue tu día, qué pasó. Eso es un mensaje muy poderoso. Es un mensaje muy lindo que recibe el hijo. Dije, pará, mi viejo labura, pero cuando viene de noche, el celular lo deja ahí, y si suena y le estoy contando algo, no le importa. Lo deja sonar y me escucha. Es verdad. Son pepitas de oro, ¿no? Pero que pueden ir influyendo en nuestros niños.
nuestros hijos y en nuestros alumnos también. Yo creo que es eso lo que muchas veces no se alcanza o a veces se quiere hacer pero no se hace o por las circunstancias y es atender a los hijos, a los nietos, etcétera, en su totalidad, ¿no? Dedicarse a ellos al ciento por uno y eso a veces, bueno, no, no se alcanza. Sucede también y esa preocupación, digamos que está en todos los lugares, pero aquí en Colombia son números bastante altos. Creo que somos la segunda nación que más reporta esos casos. Y es lo que hoy se le llama bullying, ¿no? El matoneo, la burla, porque los niños y los jóvenes ciertamente pueden ser muy, eh, no solo burleteros, sino hasta burlarse de cosas que hieren, ¿no? Eso, digamos, sí, sí, más o menos siempre ha sido. Creería, simplemente por decir, de que es duplo, ¿no? Hay ese bullying, ese matoneo que ha existido y que hoy parece como que tiene más carta cabal porque las redes y todo está lleno de un montón de como presupuestos, entonces tiene que ser así, hay que comportarse así, y el que no, entonces la burla y así. Y adicionalmente, los niños, los jóvenes, también se han vuelto como más débiles. Entonces, una cosa crece, la otra a la vez, y se forma un choque tremendo, pero eso es difícil, ¿no? Esa situación es compleja y como digo, en esta nación hay mucho de eso, que los niños pues no solamente se aburren por otras cosas, sino que sienten que en la escuela los odian, ¿no? Los atacan. Es una situación muy compleja y que a veces ellos padecen, llevan la cruz por dentro, como se dice. En uno de los colegios que trabajé se presentó una situación de bullying, en un excelente colegio, y ahí la psicopedagoga, hablamos mucho, yo era tutor y profesor de los chicos y hablaba mucho con la psicopedagoga del colegio. Una de las cosas que me dijo fue, me dio el mapa del bullying. Me dijo, generalmente nos quedamos en los 3 o 4 acosadores y los 3 o 4 víctimas, ¿no? Pero en los cursos hay 25, 30, 35 alumnos. ¿Qué pasa con todos los demás? Y una de las claves que me comunicaba acá la psicopedagoga era que había que intentar que el resto de esos 30, 25 alumnos que estaban al margen de la situación empezaran a tomar protagonismo. ¿Por qué? Porque muchas veces ese bullying podía avanzar y podía materializarse, o porque alguno de esos 25, 30 alumnos aplaudía, se reía, o porque no intervenía y no hacía nada. Pero que estaba comprobado por muchos experimentos sociales que en los cursos, cuando algunos de los 25 o 30 alumnos empieza a intervenir, pero no uno solo, sino varios, ya se empieza a romper esa, ese ambiente de bullying, porque el que hace el bullying es cobarde, por naturaleza es cobarde, son 4 o 5 que se meten con uno, o se meten con uno físicamente o se meten con uno emocionalmente. Pero cuando esos 4 o 5 ven que hay 2 o 3, o hay 4 o hay más que los están mirando y que le dicen, che, pará, ubicate un poquito, ni siquiera es que el resto del grupo tiene que entrar y librar una batalla eh, de Narnia contra ellos. Simplemente con que hagan algunos pequeños movimientos y que sean muchos, los cobardes retroceden. Entonces, creo que, como respuesta a tu pregunta, está poco explorado eso, pero hay que analizar bien que, por un lado, es cierto, hay una debilidad en la persona que es molestada, pero luego también hay
una indiferencia, una falta de participación en el resto del grupo, pero a veces incluso los acosadores son acosados en su casa. Que esto es lo que termina de darle la vuelta a la rosca. Que ese chico que trae violencia al colegio y que uno dice, ¿de dónde le sale tanta crueldad, tanta maldad? Un mocoso de 10, de 13, de 16 años. Bueno, esa maldad le viene de la familia. Entonces, a veces, ese chico que parece tan fuerte, tan seguro, tan cruel, tan violento y tan avasallante en el colegio, llega a la casa y es un corderito al que lo fajan o que recibe un terrorismo psicológico. Pero en cualquiera de los dos casos es importante que el resto del grupo actúe y que se estimule actitudes de cooperación y colaboración. Y esa parte sí es, como usted dice, poco explorada, porque no se habla de esa indiferencia o incluso la indiferencia de los profesores, de los padres, de un montón de gente, y que a veces eso termina en cosas más complicadas, ¿no? Había un punto que tratamos al inicio, yo quiero volver como de manera más concreta en los colegios y demás, Encantado. y es, antes, digamos, estaba la educación religiosa. Aquí en Colombia llega la educación política, los gimnasios y toda una corriente ilustrada y bueno. Pero esos colegios religiosos tenían ciertas particularidades. Hoy más o menos es igual lo público y lo religioso. Este servidor particularmente dice a veces es mejor el colegio público que el religioso por una cierta mentalidad como metafísica de odio a los principios. Pero esa distinción, digamos, la educación de hoy, ¿qué sería? Porque a veces se dice, no es que la educación es simplemente neutral, ¿no? No es que tenga que ser religiosa, no es que entonces si no es religiosa es atea o anticristiana, es neutral. ¿Existe eso? ¿Esa educación sí es realmente neutral? Aun cuando a veces se enseña todavía religión, cuestionablemente la materia es bastante peculiar, pero en todo caso, ¿existirá esa educación así con respecto a los colegios religiosos? Aprecio que hagas esta pregunta porque nos permite vincularla a un tema que atraviesa Occidente y que es el auge del liberalismo. El liberalismo, como sabemos perfectamente, es una ideología condenada por la Iglesia Católica. Y el liberalismo llevado a la política termina en la democracia, termina en el laicismo educativo, en el relativismo y en lo que estás mencionando. No existe una educación neutral. Primero, no existe en teoría, o sea, en teoría es un imposible. No hay neutralidad axiológica. Cuando decimos axiológica, nos referimos a axis, al eje. No hay neutralidad respecto de los principios. O sea, o existe Dios o no existe Dios. Yo no puedo decir, bueno, no me pronuncio. Algo tengo que hacer. Después tengo que vivir o como si Dios existiera o como si Dios no existiera. O la verdad existe o la verdad no existe. O la justicia objetiva existe o no existe. Entonces, la educación neutra es propia de los cerebros reventados de los liberales, que creen que pueden ir el domingo a misa y luego durante toda la semana no hacerse cargo de Dios en la sociedad. Que eso era el católico liberal. El tipo iba a misa el domingo y durante la semana te sacaba un montón de leyes anticristianas, liberales, bajo la excusa de la libertad. ¿Y por qué digo que esto atraviesa Occidente? Porque evidentemente en los últimos 6, 5 años experimentamos todo un auge dentro de los grupos, atravesando los grupos católicos y los grupos anticomunistas de Occidente, experimentamos un auge del liberalismo, de varios influencers y youtubers liberales que, si bien se oponen a la ideología de género, lo hacen desde fundamentos liberales.
Entonces es muy importante esto. No existe una educación neutra, no existe. Y además de ser inconsistente en lo teórico, fue impracticable. O sea, si vamos la historia, la educación laica termina siendo laicista y termina expulsando a Dios de los colegios. O sea, hasta hoy el laicismo llega a un punto en que es una ideología que sabe que Dios o no existe o sabe que Dios no puede intervenir en la historia. Entonces, a priori niega los milagros, a priori niega la intervención de Dios en la naturaleza, y a priori niega que la verdad, que pueda existir una religión verdadera. Pero es un a priori, ¿me sigues, Diego? O sea, Exacto, sí. es antes de la experiencia, no es un punto de llegada, es un punto de partida. Entonces, es una actitud cerradamente ideológica. Y después, además, la educación laica está acompañado de medidas de gobiernos liberales, laicistas, que son todas medidas que tendieron históricamente a la descristianización de la sociedad. La secularización de los cementerios, el matrimonio civil, la ley de divorcio, los códigos civiles liberales, donde la libertad de contratación tiene primacía sobre el bien común objetivo. Entonces yo te contrato por 15 pesos y si tú aceptas, es tu problema. Y yo no existe un orden público que yo tengo que respetar. Es simplemente la libertad de las partes. ¿No te gusta? Andate. Ah, no, pero yo con 15 pesos no puedo vivir. No me alcanza para nada. No, bueno, moriste. Si te querés ir, andate. Total, tengo una fila de gente que va a aceptar esos 15 pesos. Exacto. O sea, es gravísimo. Esto me lleva a otro punto, si me permites, Diego, Claro. y es que si nos interesa la educación, y nos interesa, nos tiene que interesar que los padres tengan y puedan acceder a un sueldo o a un ingreso económico que les permita criar a sus hijos. Y eso lleva la cuestión a un planteo mucho más grande, mucho más interesante, que es, ok, ahí existen empresarios que no tienen cosmovisión cristiana, que tienen una cosmovisión darwinista, materialista, economicista. Bien, yo no espero de ellos que les interese formar familias cristianas. Ok, pero de los empresarios católicos sí lo espero, o debería esperarlo. ¿Eso a qué me lleva? A que un empresario católico no puede pagar sueldos miserables a sus empleados. ¿Por qué? Porque si esos sueldos son miserables, ese padre no puede formar a sus hijos. O tiene que estar todo el día trabajando en 2 o 3 trabajos y no está presente en la casa. Y si no está presente en la casa, no puede educar a sus hijos adecuadamente. Y en el mejor de los casos, si llega a fin de mes, entonces tampoco le sobra un poco de dinero para hacer un viaje, para llevar a su hijo a Mar del Plata, para pagarle natación, para estimularlo a hacer otras, no sé, equitación, artes marciales, para comprarle libros. Me va siguiendo, es decir, tiene que haber una voluntad en los que pagan sueldos y en los padres católicos de coordinar esto, porque no puede ser que no le interese a una persona que tiene a su cargo empleados el destino de sus empleados. Lo mismo, ¿cómo puede un padre criar 5 hijos en un departamento de 40 metros cuadrados? ¿Cómo puede? No puede, no entran, están hacinados. Pero, ¿y qué pasaría si ese padre de 5 hijos lo único que puede pagar es eso porque su jefe no le paga más? Bueno, hay que ayudar a ese padre o a que se pueda mudar o a encontrar otro trabajo para que pueda o a cobrar más. Pero justamente ahí entramos en que la educación no es solamente lo que pasa entre la mente de uno y la mente de otro, es también las circunstancias externas. Por Exacto. supuesto que las circunstancias externas. Hay un mínimo de bienestar, esto también está dicho por la doctrina social de la Iglesia, hay un mínimo de bienestar que el hombre tiene que tener.
Y si ese bienestar no lo hace este Estado anticristiano, no lo procura este Estado anticristiano que nos gobierna, nosotros, como empresarios católicos o como personas interesadas, tenemos que tender a procurar ese bienestar. Es un deber nuestro, lo dice también León XIII, es un deber dar lo que nos sobra a los que no tienen nada o a los que tienen muy poco. Está dicho por la doctrina social de la Iglesia. Claro, es una cadena, ¿no? Todos los eslabones tienen que estar juntos y bueno, llegamos a un mundo en el que, como el Padre Pío decía, la sociedad de hoy no reza, por eso se está desmoronando, ¿no? Una profeta de calamidades, pero es así. Yo creo que en la educación y con todos esos problemas, leyendo a Monseñor de Hamertot, él mencionaba un aspecto que digamos que ya está consolidado, que ya hoy no se discute prácticamente desde hace mucho tiempo atrás. Y es que no solo que la educación fue tomada por el Estado y todo lo que hemos venido hablando, y como que uno podría pensarlo como un gran plan demoníaco de que, bueno, destruyamos la familia de esta manera, la sociedad de este modo, todo para ir dañando al hombre, ¿no? Al final es dañarlo al hombre hasta por dentro, por todo lo que hoy en día se ve de una mujer que se cree hombre, se cree gallina, helicóptero, cualquier cosa. Pero eso que se consolidó ya y que Monseñor Tijamerto decía que era muy nefasto, él decía la cercanía en demasía de los jóvenes con las jovencitas. Aquí en Colombia prácticamente no existen colegios que sean solo de hombres, solo de mujeres. Inclusive los que hay de hombres están en la capital, son muy pocos, pero eso se consolidó, ¿no? La educación mixta. ¿Hay un problema en eso? O sea, ¿hay algo allí? Porque eso parece como que nunca se había dado en la historia, ¿no? Eso de mezclar hombres y mujeres, sobre todo en una edad tan complicada como es la preadolescencia, la adolescencia. Es como todo. Es difícil dar un juicio o un dictamen sobre una realidad que es tan distinta y tan heterogénea en infinidad de casos. Yo asistí a un colegio mixto de jardín, primaria y secundaria, y te puedo decir que los problemas que teníamos no fueron que era un colegio mixto. Los problemas que tuvimos fueron otros, pero no ese. Pero también entiendo lo que decía Monseñor Miamertot. Lo que pasa es que también hay que ver en la época a la que los textos de Miamertot se referían, eso recién estaba entrando en auge. Luego, después de eso, vinieron cosas que mucho peores. Yo creo que el principal caso donde se ve la gran la inadecuación de esto es en el tema de esta pseudo clase de pseudo educación sexual. Es decir, así como yo creo que no hay ningún problema en que un varón y mujer estudien lengua, literatura juntos o matemáticas juntos, sí me parece que ya entrando a la preadolescencia, si hay que hablar de temas de la sexualidad y no en clase de educación sexual, por favor, tachen eso, sino hablo de hablar de una iniciación en el conocimiento de la sexualidad humana, con mucho respeto, sí, y con una visión obviamente creatural, sí creo que es necesario y conveniente separar a los varones y las mujeres. Eso yo lo defiendo por una cuestión también de pudor, una cuestión simplemente de pudor. Ahí creo que se escucha a mi hijo de fondo, se está riendo. Esta es una charla bien pro familia. Sí. Bien, recién estaba llorando mi hija, ahora se está riendo mi hijo. Bueno, es mejor escuchar risas que llantos. Pero yo creo que ahí sí, es decir, porque hay cuestiones de pudor natural en donde los adolescentes no quieren escuchar
no quieren que los otros escuchen lo que están preguntando. Y me parece perfecto que se defiende ese pudor. Y después hay otros temas donde no lo veo necesario, no qué sé, historia, geografía, no me parece que sea ni bueno ni malo que haya educación mixta. Sí creo que es poco conveniente clases mixtas donde se hablen de temas más delicados, ¿no? Vinculados a la sexualidad. Y por supuesto, condeno con todas mis fuerzas la educación sexual, esas clases abominables. Creo que no hay mucho para decir sobre eso. Son vituperables. Pero eso en cuanto a responder a la pregunta tuya de la educación mixta, Diego. Listo, no, está muy bien. Bueno, ya estamos en la hora. No sé, don Juan Carlos, si como para dar unas palabras en cada caso, porque obviamente uno entiende que el padre de familia entiende la educación o le toca la educación de una manera, el profesor la va a vivir de otra forma, incluso el alumno pues también, pero como un mensaje a cada uno de ellos. Al inicio usted nos decía que hay que formarse, ¿no? Entonces también cómo podemos formarnos y esos principios, digamos, que debemos de tener. Mira, yo creo que al principio dije una frase que ahora revisándola me parece que me quedé corto. Dije, la educación comienza en el vientre materno. La educación en realidad de los hijos que hoy se educan dependen de los noviazgos que tuvimos ayer. Los hijos que hoy educamos dependen de los noviazgos que tuvimos ayer. Y esto lo digo sobre todo para los jóvenes que tienen, o no tan jóvenes, porque uno se puede poner de novio también a los 45 o 50 años, me parece perfecto. Los que se están poniendo de novios hoy, con 18, 25, 45 años, 30, lo que ustedes quieran, esos tienen que tener completamente en claro lo que van los criterios de educación. No pueden averiguar los criterios de educación cuando ya están casados y con uno o dos hijos. No se puede. Al principio decíamos que se jura sobre el altar educar cristianamente a los hijos. La gente se casa sin saber qué es la educación. La gente se casa sin saber qué es el cristianismo. Se pone el vestido blanco, el jaquet, hacen una boda espectacular, un baile lindísimo, un salón impresionante y no saben qué es la educación, no saben qué es el cristianismo. Eso es una cosa abominable. ¿Qué estamos jurando entonces? ¿Qué contenido tiene ese juramento si yo no sé qué es la educación? Si yo no sé qué es educar, no sé la esencia del hombre, no sé la filosofía. Lo que estoy jurando no tiene ningún asidero en algo profundo. Estoy jurando como una fórmula. Y nada más. Entonces, ¿de qué tienen que hablar los novios? Bueno, de muchas cosas, pero hay una que no pueden ignorar. Tienen que hablar de cuáles son sus criterios para cuidar a los hijos. Tienen que hablar de eso. Y no es malo que haya diferencias entre hombre y mujer, porque siendo hombres y mujeres siendo distintos como somos, es lógico que haya matices, que haya diferencias. Lo importante es que en lo central, hombres y mujeres apunten para el mismo lado para que esos hombres y mujeres del noviazgo sean papá y mamá en el matrimonio. Nos preocupamos si está bien por el tema de, bueno, fomentar la virginidad antes del matrimonio. Está perfecto, pero también tenemos que fomentar la educación antes del matrimonio. Porque hay gente que puede llegar al matrimonio virgen que luego no sabe educar. Entonces, bueno, sí, acertó por un lado, pero falló por el otro. Y de eso no hablamos. Y en el altar estamos jurando que vamos a educar cristianamente a nuestros hijos. Y no le decimos esto. ¿En qué consiste la capacitación?
para un casamiento. Esto también tiene que ser algo a profundizar. Los párrocos, ¿cuánto tiempo capacitan? ¿Hacen un examen? ¿Les toman un examen? Yo sé que el riesgo es, no, bueno, estos novios, si yo les doy demasiada formación, se van a ir a otro lugar y otro cura los va a casar mal. Bueno, será problema de otro cura. Ese otro cura tendrá que rendir cuentas La ante Dios, conciencia. a su conciencia y ante Dios. Pero yo, a vos, te caso bien o no te caso. Será otro problema. Pero no puede ser que casemos como... Porque eso sería además, es una visión supersticiosa de la gracia. La gracia no es que te da agua bendita y ya sos otra persona. La gracia, como dice Santo Tomás de Aquino, supone la naturaleza. O sea, vos vas a ser el cristiano el ateo que se convierte, si tenía un carácter flemático, no empieza a ser ardiente. ¿No? El ateo que se convierte, si le encantaban las películas de suspenso, no le empiezan a dejar de gustar las películas de suspenso. O sea, hay que tener una visión seria de la fe, no una visión supersticiosa. Entonces, el sacramento del matrimonio no es que nos va a volver mágicamente de otra persona. Y si no éramos lectores, vamos a ser lectores. Y si no nos gustaba la vida de santos, ahora nos va a empezar a gustar la vida de santos. Eso no puede uno contar con eso. Uno tiene que capacitarse, formarse lentamente y por supuesto con el empujón final de la gracia, Dios nos va a ayudar. Pero es muy importante que entendamos que la educación de hoy comienza en lo que hicimos el día de ayer. Y por eso esa conversación permanente entre los novios, que luego van a ser papá y mamá, es fundamental para ir definiendo cómo se sitúan ante una situación, para no dejar al hijo sin dirección, pero tampoco sobreprotegerlo. Otro dilema fundamental. Yo no puedo a mi hijo sobreprotegerlo. Mi objetivo como padre es que a los 18 años, ese niño que estaba ahí, riéndose, tenga autonomía. Cosa de que si a mí me pasa algo, o Dios me llama, ese chico pueda manejarse en la vida, no que esté atado a mí. También aquí hay algo de voracidad emocional, de que los padres quieren y necesitan y se complacen en que el hijo necesite de ellos. No, no es así. Eso está mal. Yo lo que quiero no es que mi hijo siempre necesite de mí, sino que cada vez necesite menos para que el día de mañana pueda mantenerse por sí solo. Y aquí aplicar un poco, tú hablabas de los principios. Hay un principio clave que la Iglesia lo enseña en la relación entre el poder político y la sociedad, que es el principio de subsidiariedad. Pero también se puede aplicar en lo doméstico. El principio de subsidiariedad indica, a nivel del Estado y la sociedad, que el Estado no debe intervenir para hacer las cosas que el sector privado puede hacer por sí mismo. Y por otro lado, eso en su faceta negativa. Y por otro lado, que el Estado debe intervenir cuando el sector privado por sí mismo se está ahogando. Algo parecido hacemos los padres. Si mi hijo estudia matemática, no le sale, y yo veo que después de 3 meses o 2 meses no le sale, bueno, llamo al profesor particular y pago por un profesor particular, porque sé que mi hijo lo ha intentado y necesita ayuda. Ahora, si mi hijo es un vago, si mi hijo es un atorrante, como decimos en Argentina, si mi hijo no estudia, yo no le pago un profesor particular. Digo, no estudia, no, papá, quiero un profesor particular, no te doy un profesor particular. No, pero me voy a llevar la materia, te la llevas, aprenderás y te llevas la materia y el día que estudies por vos mismo vas a salir a flote. Pero no te voy a dar un profesor particular, no necesitas un profesor particular, necesitas estudiar. Y tendré que ponerlo contra las cuerdas para que lo haga. Entonces, ahí hay criterios que aplicar. Por eso no podemos sobreprotegerlos. Por supuesto que eso no significa dejarlos que hagan lo que quieran, como el buen salvaje rusoniano. No estoy en esta educación progresista, pero debemos tener un equilibrio. Si hay algo que ellos pueden hacer por sí solos, que lo hagan. No sustituirlo nosotros. Tenemos que ser pacientes. Y si se equivoca 4 veces, dejar que se equivoque
porque tiene que hacer muchos mamarrachos y muchos garabatos hasta antes de poder dibujar un árbol. Lo tiene que hacer. Es así. A mí me gusta, no sé si era Aristóteles, esta metáfora del arco y la flecha. Decía que el hijo es como un arco y la flecha. Uno puede tirar mucho. Si uno tira mucho, la flecha va a salir lejos. Pero cuidado, que si uno tira demasiado, puede romper el arco. Y si en cambio uno tira poquito, la flecha es así y cae de inmediato y no llega a nada. Que eso pasa con hijos que al carecer de músculo, de exigencia, son personas que no tienen carácter, que no tienen fuerza en sus vidas, porque no han tenido exigencia en su casa. Como en todo, el justo medio virtuoso. Entonces tenemos que nosotros permanentemente ir chequeando si me estoy excediendo acá o si me falta. Acá estoy siendo demasiado, bueno, tengo que bajar un poquito. Acá al contrario, me parece que, a ver, por los resultados, me parece que, no sé, mi hijo está demasiado pegado a mí y cuando yo se lo doy a la abuela o a mi primo, llora. No, también eso no puede ser. No puede, o sea, no puede ser que mi hijo solamente esté bien en mis brazos. Aunque eso halague mi ego, no puede ser eso. Mi hijo tiene que poder estar bien en brazos de otras personas, no solamente en los brazos del papá. Entonces, bueno, yo algo estaré fallando y tengo que empezar a calibrar. Tengo que hacer un calibraje permanente, porque lo que tengo que hacer es presentarle a la patria y a la iglesia hijos que puedan sostenerse en sí mismos, no hijos que dependan exclusivamente de mí. Por supuesto que hay edades para esto, ¿no? Nadie espera que a los 5 años un niño sea autónomo, pero tenemos que tender a esa autonomía. Tenemos que tender esa autonomía para dejar niños que sean preadolescentes y luego adolescentes y luego jóvenes fuertes y seguros de sí mismos, que tengan la capacidad de sostenerse sobre sí mismos. Exactamente. Magnífico. Yo creo que aquí, bueno, hay muchas enseñanzas y seguramente habrán dudas, habrán muchas cosas y, bueno, con la providencia poderlo tener aquí, don Juan Carlos, más seguido porque habrán varios temas. Yo sé que usted conoce varios temas. Será un gusto. ¿Dónde pueden leerlo? ¿Dónde pueden comunicarse con usted? Bien, primero que nada una cosa, dijiste que ibas a terminar la charla y mi hijo empezó a llorar. Me parece que mi hijo no está muy contento con que termines la entrevista. Los invito a leer mis artículos en www.jcmonedero.com, también en las redes sociales, especialmente en YouTube. Hay muchísimos videos, hay más de 150 videos, conferencias, entrevistas, polémicas, debates. Hay varios sobre educación. Y en Amazon tienen los libros Lenguaje, Ideología y Poder, tomo 1 y tomo 2, y el libro Crítico del Evolucionismo. El cuarto libro era sobre la pandemia, pero Amazon me lo bajó. Sin embargo, Claro. si lo quieren tener, se comunican conmigo por mail, juancarlosm-82@hotmail.com. Y también con algunos asesores estamos bajando contenido en Twitter, en Instagram, etc. Así que tienen esta variedad para poder ir frecuentando estos y otros contenidos. Diego, muchísimas gracias. No, a usted muchas gracias y bueno, aquí bajo el auxilio del Padre Pío estamos siempre formándonos y bueno, en esta época más que nada por una época tan turbulenta, pero bueno, agradecemos a Dios, a la providencia que tenemos, personas en quien nos podemos apoyar en este mare magnum de oscuridad. Muchas gracias, don Juan Carlos, y un saludo a todos, a sus hijos, a su esposa. Y bueno, por aquí nos encontraremos de nuevo. Muchas gracias. A ti te mando un abrazo, un saludo para la audiencia y gracias por este espacio y por las preguntas. Hasta pronto.
Claro que sí. Entonces, para usted y para todos, que el Padre Pío les bendiga abundantemente. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria.